Exorcismo en Connecticut. La casa colonial del Renacimiento en Meriden Avenue es una simple casa blanca de varios pisos que se construyó en 1916 y se encuentra en un barrio que es reconocido por el Registro Nacional como un barrio histórico en el condado de Hartford. En esta casa, la familia Snedeker viviría la historia paranormal más tenebrosa de sus vidas. Bienvenidos nuevamente, amantes del terror. Hoy tenemos con nosotros la verdadera historia detrás del exorcismo en Connecticut, en una casa donde la familia Snedeker vivió una pesadilla hasta llegar al punto de solicitar la ayuda inmediata de los Warren. Si quieres saber toda la historia, quédate hasta el final y no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando al canal y que podamos seguir subiendo este tipo de videos. Comencemos. Hablemos un poco de la casa. Durante años, el edificio sirvió como una funeraria, pero se convirtió en una casa dúplex de alquiler o apartamentos a mediados de la década de 1980. Desde hace varias décadas, a partir de 1936, la casa fue hogar de la funeraria Allahan. Parece que la funeraria Allahan se trasladó a otro pueblo de Plantsville, Connecticut, en algún momento a mediados de la década de 1980. Los hechos tuvieron lugar en el 208 de Meriden Avenue, Southington, en el estado norteamericano de Connecticut, en el año 1986. La familia Snedeker, formada por el matrimonio de Carmen y Allen, con sus 3 hijos y una sobrina, alquiló una casa en ese pueblo, con el fin de vivir más cerca del hospital John Dempsey, en la Universidad de Connecticut, en el que Philip, el hijo varón mayor, estaba recibiendo tratamiento por un cáncer del sistema inmunológico llamado linfoma de Hodgkin. Carmen, hija de un sargento del ejército y divorciada con 2 hijos de su primer matrimonio, Philip y Bradley, conoce a Allen Snedeker, también divorciado en 1979 en Connecticut, mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante. Al poco tiempo de conocerse, deciden casarse y tienen una niña llamada Jennifer. ¿Cómo comienza todo? Su vida transcurre tranquila en Nueva York. Allen trabajaba en una cantera de piedra y Carmen cuidaba niños, pues la economía no era muy holgada. Será en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip, empieza a tener unas molestas toses que no alarman excesivamente a Carmen, hasta que el niño de 14 años de edad le dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen lleva al niño a la consulta del médico de la familia y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnostican un cáncer linfático. El niño es ingresado durante 3 semanas en el Hospital Dempsey de Connecticut y comienzan a darle sesiones de quimioterapia y cobalto. Los cientos de kilómetros de vuelta desde Connecticut a Nueva York se hacían insoportablemente dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo. Para ahorrarle tan doloroso viaje a su hijo, Carmen decide buscar una casa en Connecticut, a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Un día, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, ella encuentra una preciosa casa blanca al estilo colonial y grandes ventanales con el cartel de Se alquila. Pensaba que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello, decide entrar y preguntar por el precio del alquiler. Dentro de la casa se encontraban en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelar la casa. Serán estos albañiles los que le proporcionen el teléfono del propietario, el señor Darrell Kern. Esa misma noche, Carmen llama a Darrell Kern desde el motel en el que se aloja junto a su hijo Philip. El precio es lo suficientemente asequible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con el señor Kern y mudarse a la casa lo antes posible. La noche antes de mudarse a la casa, Carmen tiene un extraño sueño en relación a esta.
Sueña con ataúdes alienados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo, sueña con herramientas antiguas, en concreto ganchos y cadenas, así como con un hombre que tiene una bata blanca manchada de sangre que se movía entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con extrañas herramientas. Por fin, el 30 de junio de 1986, la familia se muda a la vivienda para empezar una nueva etapa de sus vidas. En el sótano hallan una serie de habitaciones en las que se accede a través de unas puertas batientes. En algunas de ellas, las paredes están manchadas de algo oscuro que al principio piensan que es humedad. En la estantería que cubre ciertas zonas de la pared, hay herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación hay una camilla metálica giratoria. También hay una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contienen gasoil para la calefacción. Del techo observan cómo cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tableros de madera. El sótano tiene otro acceso a través de una rampa que conecta con el exterior de la casa. La habitación les da muy malas vibraciones y no se encuentran nada a gusto allí. Incluso la habitación despide un olor nada agradable. Días más tarde, durante una visita del señor Darrell Kern a la familia para ver cómo había ido lo de la mudanza, Carmen le pregunta por los objetos del sótano. Este le diría que no los tire porque son un recuerdo que quiere conservar. La grúa con la que subían los ataúdes estaba en el sótano. Deciden que la zona del sótano será para Philip y Bradley, aunque Philip prefiere dormir en el salón del comedor hasta que llegue su hermano Bradley, que está pasando unos días con su abuela, porque según le cuenta su madre, allí abajo hay algo malvado. Pensando que eran cosas de niños, le quitan importancia al comentario de Philip y deciden que espere a su hermano para que se instalen juntos en el sótano. Carmen comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene unos grandes ventanales, la luz no penetra a través de ellos en la casa por más de que los limpie. Su hijo Philip oye una voz masculina que le llama desde el sótano, pero cree que es debido a la medicación o a que está medio dormido, pues suele oírla por las mañanas al despertarse. Pero un día vuelve a escuchar la voz que le dice: «Philip, ven aquí». El adolescente se queda helado y preso del miedo. Decide volver al salón y poner la televisión a todo volumen. Cuando se lo cuenta a su madre, ésta se lo achaca a la medicación tan fuerte que está tomando. Philip se hace amigo de Cody, un chico de la casa de enfrente que suele jugar con Philip en el sótano. Pero con el tiempo Cody le dice a sus amigos que no le gusta ese lugar porque siente algo extraño allí abajo. Ya no era cosa de la medicación porque su amigo también sentía algo raro allí. Será entonces cuando Philip comienza a ver sombras que le pasan cerca por el rabillo del ojo. Las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso le rozan. Piensa que son visiones producidas por la medicación, pero un día su hermana pequeña de 4 años ve a una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Esto le confirma de nuevo a Philip de que la medicación no tiene nada que ver con lo que está oyendo y viendo. Días más tarde, el mismo Philip verá a un joven de unos 20 años abriendo las puertas batientes del sótano que le llama por su nombre. Pasados los días, Carmen empieza a sospechar que allí está pasando algo raro. El testimonio de Philip y el de su hija acerca de las personas que han visto la pone en alerta. Incluso su marido le comenta un día de que ha oído una especie de música de entierro cerca del sótano. Cuando realmente Carmen se asusta de verdad es cuando, fregando el suelo de la cocina, observa que el agua del cubo es totalmente roja, como si fuera sangre. El día en el que regresa Bradley de la casa de los abuelos, Carmen decide preparar una gran cena de bienvenida.
Saca la vajilla y cubiertos y tras colocarla en la mesa, se da vuelta para coger el teléfono que en ese momento estaba sonando. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al colgar el teléfono todo había desaparecido de la mesa y estaba colocado en los armarios? Acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano, una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían al frente de sus camas a tres hombres que los miraban fijamente a la vez que les susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los tres hombres, uno de ellos coge un juguete que había sobre la cómoda y lo estrella contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Hasta 2 años antes de que la familia Snedeker fuera a vivir allí, la casa había funcionado como funeraria. Darrell Kern, el antiguo dueño de la casa Southington, confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980 había servido como funeraria Halloran por varias décadas. La habitación del sótano era la habitación de los ataúdes, y los extraños bidones o tanques no contenían gasoil, sino que se utilizaron en su día para contener la sangre y fluidos de los cadáveres. Las puertas del depósito de cadáveres todavía visibles en la parte delantera de la casa. Los sucesos paranormales crecían en intensidad. Los vasos se movían solos y las sillas cambiaban de lugar solas. Por las noches, las camas vibraban solas y la visión de sombras era continua. Philip llegó a ver a un niño negro de unos 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron de que había sido enterrado así. La hermana de Carmen por ese entonces se estaba divorciando de su marido y Carmen decide hacerse cargo de su sobrina Tammy durante ese proceso de divorcio. Una noche, mientras dormía, la puerta de su habitación se abrió y se encontró con su primo Philip, quien intentaba abusar de ella. Más tarde, una ambulancia lo llevó a un hospital psiquiátrico donde permaneció durante 45 días. La familia ya no puede más. Miles de moscas invaden las habitaciones. Los susurros son insoportables. El mal olor, incluso el encendido de las lámparas sin tener ni siquiera bombillas. Es entonces cuando Carmen descubre en una revista al matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedican a limpiar las casas con fenómenos extraños. Lorraine recorre habitación tras habitación ella sola, y lo que vive cuando baja el sótano la aterra. Ve a un hombre grueso que está manipulando y trasladando cadáveres a los que les toca las piernas y los órganos sexuales, es decir, que practica necrofilia con los cadáveres. Lorraine diría más tarde que aquello era una infestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Ed y Lorraine dejarán en la casa a 3 miembros de su equipo permanentemente, y cuando ven que no pueden hacer nada para liberar a la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Timothy Conlan, que se enfrentará al poder demoníaco que según habita en la casa, realizando un exorcismo que le llevará un día entero. Después del exorcismo, la familia se marchó de la casa a un piso más pequeño y la casa es alquilada de nuevo. Según la actual propietaria de la casa, Southington, Susan Trota Smith, actualmente en la casa no se produce fenómeno paranormal alguno. Hemos vivido en la casa durante 10 años sin que ocurra nada. Nuestra casa es maravillosa. Durante los tratamientos en Southington, el cáncer de Philip Snedeker entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Ahora está en la treintena. Trabaja como camionero y tiene 4 hijos. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que esta espeluznante historia te haya gustado. Puedes dejar en el cajón de comentarios el siguiente video que te gustaría que subiéramos y nosotros te leeremos. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para más videos como estos. Hasta el siguiente video, amantes del terror.